El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 12. ¡Matadlos! ¡Ese es un siervo! ¿Un siervo? Simon lo pagará bien. ¿Cuáles son las órdenes, capitán Howell? Traedlos aquí. El capitán de los soldados de Sinclair hablaba un italiano de escolar. Era joven para ser capitán. Un inglés de quizá 28 años, de rígida postura erguida, cabello rubio y ojos claros. Llevaba el uniforme de un oficial, con la doble hilera de botones metálicos, pero la levita era negra en lugar de roja, como si Sinclair tuviera su propio ejército. Un hombre reclutado entre la clase alta, pensó Will. Los hombres que lo acompañaban eran la mayoría locales, por su aspecto y su modo de hablar. El poco italiano que Will hablaba lo había aprendido de los fragmentos del dialecto de los marineros napolitanos que andaban de fiesta por las orillas del Támesis, o con los pocos piamonteses que terminaban en Londres recordando las viejas hazañas en las batallas contra Napoleón. Pero comprendía el cañón del mosquete con el que lo apuntaban a la cara y las palabras «muévete y disparamos». Will contó al menos 15 hombres, todos armados, demasiados para pensar en resistir mientras uno de ellos lo sujetaba con fuerza. La última vez que los hombres de Simon lo capturaron, Violet lo rescató. Era difícil no pensar en ello. Podía imaginarla diciendo: «¿Pasé por todos esos problemas para que atravesaras la puerta solo para que te detuvieran al otro lado?» Tenía que encontrar un modo de regresar con ella. Mientras intentaba pensar, sintió la dolorosa realidad de que su captura los estaba alejando más de la puerta. Arrastraron a Cyprian hacia adelante. «Sabemos qué hacer con los siervos». Era un inglés con un fuerte acento. El local que le había hablado le sujetó la barbilla con aspereza. «Suéltalo». A punto de derrumbarse, James se apoyaba solo con una mano en el tronco de un abedul. Su orden provocó una oleada de carcajadas desdeñosas en el hombre que sujetaba a Cyprian. No lo soltó y le dio una irritante serie de palmaditas, ni siquiera bofetadas, con la mano abierta. Con expresión divertida, el capitán Howell miró a James desde su caballo. «¿Y tú quién eres?» «Soy James Sinclair». James consiguió reunir una sorprendente cantidad de arrogancia para ser alguien que estaba a punto de desplomarse. «¿Y si no lo soltáis?» «Responderéis ante Lord Crenshaw». El capitán Howell hizo un sonido de desdén. «¿Lord Crenshaw?» Pero algunos de los hombres intercambiaron una mirada. «El premio de Simon», oyó Will. Los hombres se estremecieron de miedo. Ellos no sabían que Simon había muerto. La noticia no había tenido tiempo para llegar hasta ellos. Will y los demás habían llegado en un instante, pero cualquier mensaje enviado desde Londres todavía estaría viajando lentamente a través de los Alpes. Sintió otra oleada de desorientación. Atravesar la puerta era casi como volver atrás en el tiempo, a un lugar en el que Simon seguía vivo y al mando. El capitán Howell no parecía asustado ni impresionado. «Muéstrame tu marca». «Si sabes quién soy, sabrás que no la tengo», dijo James. «Qué conveniente», replicó el capitán Howell. Le hizo una señal al hombre que retenía a Cyprian. «Llévatelo, Rosati». Rosati, un hombre mayor con el cabello oscuro y la piel oliva, propia de la región, dudó. «Si de verdad es el juguete de Simon». Rosati habló en un inglés con acento. «No lo es», replicó el capitán Howell. Rosati tomó a James del brazo con gran inquietud. Como no lo devoró el fuego, ni se convirtió en un sapo, ni sucumbió a una dolencia mágica, el hombre ganó confianza y su trato se volvió más brusco. «Muévete». «Hai ragione, es solo un ragazzo», oyó Will a su espalda. El resto de los lugareños pareció ganar confianza también. «Te arrepentirás de esto», dijo James. «¿Sí?» Howell parecía estar divirtiéndose. Se dirigió a Rosati, que empujó al debilitado James hacia la carreta. «Dirígete a la excavación y alerta al capataz Sloane de que tenemos prisioneros». La excavación. Will se estremeció mientras le ataban las manos a la espalda con rudeza. La sintió, aquella oscura silueta que había visto emergiendo de la montaña. Hay algo en las montañas. «Quiero una docena de hombres que peinen la zona. Si veis a alguien, aunque sea solo un ladrón buscando una presa, quiero enterarme de ello». Howell examinó la oscuridad mientras empujaba a Will detrás de James y Grace hacia la primera de las 4 carretas de suministros. Terminó entre bloques de mármol negro. «Siervos, ¿de dónde han salido? Los exploradores no nos han informado de nada». Oyeron gritar al capitán Howell fuera con su acento de clase alta. «No creerá», comenzó Rosati con voz inquieta. «No creerá que han encontrado un modo de abrir la puerta, ¿verdad? Sloane dice...» «La puerta es un mito», dijo el capitán Howell. «Los siervos son de carne y hueso, no pueden materializarse en el aire. ¿Tú sí?» Se produjo un horrible y carnoso sonido de impacto. Después otro.
Lanzaron a Cyprian a la carreta unos minutos después. Aterrizó con torpeza, con las manos atadas a la espalda. Incluso en la tenue luz del interior de la carreta había un moretón visible en su rostro, húmedo por la sangre y la saliva. La tela de su túnica estaba manchada de sangre que había teñido la estrella de rojo. Cuando se incorporó, sus ojos verdes se clavaron en James, llenos de ira y de algo doloroso. —¿Así fue como mataste a Marcus? —le preguntó Cyprian. James tenía la mirada borrosa, pero separó los labios y Will le dio una patada de inmediato. —No sé qué estás a punto de decir, pero no lo hagas. Ven, límpiate en mi chaqueta. Cyprian parecía humillado, pero se secó la saliva de la cara. Un torpe proceso, porque no podía usar las manos. —Tenemos que regresar a la puerta y buscar a Violet —dijo Cyprian, a pesar de la mandíbula amoratada y el labio partido. El capataz. James apoyó la cabeza contra el mármol negro que tenía detrás. Sus palabras fueron poco más que una exhalación. Es un hombre llamado John Sloane. Les confirmará quién soy. Me conoce. Lo dijo con los ojos cerrados. Yo os sacaré de aquí. Cyprian curvó el labio partido en una sonrisa mientras la carreta traqueteaba y comenzaba a moverse. Sí, venderte a Simon ha resultado ser muy útil hasta ahora. James abrió los ojos, 2 ranuras bordeadas de pestañas. ¿Te crees muy...? —Ya es suficiente, los dos —dijo Will. Discutir no nos sacará de aquí. La carreta estaba descendiendo la colina a través de un viejo camino de montaña, un trayecto lleno de baches y de gritos y del sonido de los cascos de los caballos. —Tú sabes algo. Will miró a Grace, que había hablado de ello en el salto de fe. —Sobre el lugar en el que estamos. El reino del sol —dijo Grace—. Fue el primero de los 4 grandes reinos en caer. Habló mientras la carreta avanzaba. Hay documentos en el Alcázar en latín, transcripciones de relatos orales de la época romana, cuando el rey oscuro llevaba miles de años muertos. Finem solis, el fin del sol. Cuando el palacio del sol cayó, una gran oscuridad cubrió la tierra. Llamamos a ese día Umdahar. El eclipse. Las palabras calaron en él, y con ellas floreció la terrible conciencia de lo que era la excavación de Sinclair, de lo que buscaban todos aquellos hombres que escapaban en las profundidades de la tierra, algo que no debía ser encontrado. Fue la sede de su poder, dijo Grace. Gobernó desde aquí, enviando a sus tropas de las sombras a atacar al resto de los reinos. Tras la desaparición del Rey Sol, recibió un nuevo nombre: Umdahar. El Palacio Oscuro, dijo Will. O creyó decirlo. Sintió un extraño temblor, como si el suelo se hinchara y latiera. —¿El Palacio Oscuro? —preguntó James. —¿Qué es eso? —quiso saber Cyprian. Una carcajada jadeante bordeada de una amarga y cansada ironía. —¡Oh, Dios! —dijo James. —Yo morí aquí. Eso fue lo que dijo Gaudier. ¿No te acuerdas? Will oyó. Radorn mató al traidor en los peldaños del Palacio Oscuro. Si eso es de verdad lo que Sinclair está sacando a la luz... —¡Will! Grace le había puesto la mano en el hombro y estaba zarandeándolo. No era esa la fuente del temblor. El terreno no era firme. Hay algo, dijo. Un empellón a la izquierda lanzó a todo el mundo hacia un lado y después hacia el otro. Se oyeron gritos, relincho de los caballos, a los hombres dándoles órdenes unos a otros. —¡Quedaos donde estáis! Otro brusco tirón de la carreta. —¿Qué está pasando? —oyó preguntar a Grace. —No lo sé —contestó Cyprian. ¿Estaba el granizo golpeando la carreta? No, eran rocas, como si alguien les hubiera lanzado un puñado de guijarros desde arriba, desprendidos con el temblor de la montaña. Will podía sentirla, la sobrenatural y profunda percusión en la oscuridad. Algo estaba abriéndose debajo. —Will oyó a lo lejos. —¿Qué pasa? —¡Parad! dijo, o lo intentó. La tierra se agitó como una sábana. La carreta se vio lanzada hacia arriba para volver a caer, y después se produjeron explosiones a cada lado, como cañonazos, piedras impactando en la piedra por todas partes a su alrededor. —¡Un desprendimiento! —gritaban los hombres. Una cascada. El aire se estremeció y las rocas cayeron como cuerpos celestiales pulverizándose mientras, en el interior de la carreta, Will y los demás se veían lanzados de un lado a otro sobre los bloques de mármol negro. —¡Para! Nadie lo oyó sobre los gritos y estrépitos del exterior. ¡Para! La montaña entera temblaba. Una sacudida lo lanzó hacia adelante. Un momento después, una plancha de granito atravesó la esquina de la carreta y pudo atisbar el exterior. Vio a los caballos encabritados, las antorchas caídas y ardiendo, los rostros de los hombres distorsionados por los gritos mientras las rocas caían como cometas, como estrellas fugaces. ¡Para! El silencio siguió a la reverberante orden. Will se encorvó, agarrándose de las cuerdas que le ataban las manos, jadeando. La tierra estaba inmóvil.
La tierra estaba inmóvil, pero el poder que había causado aquello esperaba, más siniestro en su silencio. «Estás aquí», parecía decirle, «y te estoy esperando». Will levantó la mirada justo a tiempo para ver a Howell colocando la lona sobre la astillada parte superior de la carreta, oscureciendo su vista. Will se giró de inmediato hacia los demás. El miedo le clavó las garras. ¿Lo habían oído? Habían oído. Los demás, incorporándose, parecían preocupados por su propia confusión. El desprendimiento había sido demasiado ruidoso para que oyeran su orden. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Grace. «Ha sido...» Will oía fragmentos de italiano fuera de la carreta, órdenes de tomar posiciones y volver a ponerse en marcha. Era horrible no poder ver el exterior. «Puedo oírlos ahí fuera. No saben qué está pasando», dijo Grace. «Ha sido un terremoto», dijo Will. La seguridad de su voz era un error. Debía sonar tan inseguro como los demás. No pensaba con claridad, la cabeza le daba vueltas. Cerró las manos en puños, recordando la época en los muelles, en la que tenía que esconder la cicatriz de su mano. «No dejes que vean nada. No». Pero no parecían haberse dado cuenta de nada y siguieron hablando entre ellos. «Puede que sean frecuentes en esta región», apuntó Cyprian. «Deberíamos permanecer alerta por si hay réplicas». «No las habrá». Esta vez no lo dijo en voz alta. El reconocimiento innato le parecía peligroso y equivocado. «¡So!», oyeron gritar afuera, y la carreta cobró vida. Fue un trayecto lento, colina abajo. Se detuvieron y pusieron la marcha múltiples veces, pues el camino estaba cubierto de rocas y de ramas que debían apartar. La tormenta subterránea había terminado, pero la sensación de que estaban acercándose a algo terrible se incrementó. «Estoy esperándote», parecía susurrar. Y los sonidos de la excavación, que al principio habían sido un eco distante, se incrementaron. Las herramientas metálicas golpeaban la roca una y otra vez. Cuando la carreta se detuvo, era una cacofonía que los rodeaba por todas partes. Las puertas se abrieron. Will casi había esperado ver un palacio elevándose ante él, oscuro y hermoso, cantando su sirénida bienvenida. Se sintió desconcertado al descubrirse, en lugar de eso, en un túnel claustrofóbico y revestido de lona. Los sonidos de la excavación se sumaron a la sensación, como si estuvieran sepultados en piedra, intentando abrirse camino con picos que tenían poco impacto. Las lámparas que colgaban sobre sus cabezas eran modernas y había parches dispersos de tierra y piedra en el suelo que el terremoto había arrancado del techo del túnel. «Los hombres están asustados. Nadie quiere dejarlos entrar», estaba diciéndole Rosati al capitán Howell, hablando en voz baja debajo de una de las lámparas. «Culpan a los recién llegados de lo ocurrido. Dicen que el terremoto ha sido obra de los siervos». El capitán Howell se quitó los guantes de montar. «Ve a por Sloane. Dile que tengo prisioneros». Un hombre de unos 40 años llegó justo cuando sacaban a Will de la carreta. John Sloane, pensó Will. El capataz, con su tieso chaleco, una levita azul marino y el cabello peinado hacia atrás. Sloane parecía trabajar en el despacho de un oficioso contable inglés y no en un campamento iluminado por antorchas. «No tengo tiempo para lidiar con ladrones, capitán», le dijo Sloane con un ademán como si tuviera la mente en otra parte. «Se han producido derrumbes y desprendimientos en toda la excavación». «Estos no son ladrones», le aseguró Howell. «Son siervos. Y un muchacho que afirma ser James Sinclair». «¿Sinclair? ¿Es que has perdido la cabeza? ¿Crees que una carreta podría contener a esa criatura?» Sloane hizo una mueca de desagrado. «Lo conocí en Londres. Puede que tenga la cara de una cortesana, pero posee el corazón de un monstruo. Te arrancaría la carne de los huesos solo por mirarlo». «Sloane», dijo James. Cuando salió de la carreta, James parecía el mismo de siempre, excepto por el color, más pálido de lo habitual y las manos atadas por las muñecas ante él. John Sloane se quedó blanco, petrificado, con la boca abierta. Parecía un hombre enfrentándose a una pesadilla. «Yo también te recuerdo de Londres», le dijo James. «¡Desátale las manos! ¡Desátale las manos, rápido!», exclamó Sloane. «Pero, señor Sloane, he dicho que le desates las manos». El soldado, que estaba más cerca de la puerta, usó con manos torpes un cuchillo para cortar la cuerda que ataba las muñecas de James. «Señor Sinclair, lo siento mucho. No hemos recibido ningún mensaje, ningún aviso de que venía». Sloane estaba casi postrado, retorciéndose las manos un poco. «Ya lo veo», dijo James, apoyando la mano libre como si nada en el lateral de la carreta. «¿Y dónde está Lord Crenshaw?» Los ojos de Sloane se detuvieron en la carreta, como si creyeran que Simon podía aparecer en cualquier momento. Parecía agobiado. «Simon llegará en 2 semanas para supervisar vuestros avances personalmente». «Creíamos que íbamos a seguir con lo planeado», dijo Sloane, balbuceando.
Enviamos un informe justo la semana pasada. Estamos cerca. Hemos descubierto importantes. Entonces, no tienes nada que temer, le aseguró James. La mano que tenía en la carreta era lo único que lo mantenía en pie. A Will se le revolvió el estómago, pero Sloane estaba demasiado asustado para darse cuenta. Solo el capitán Howell parecía escéptico. Examinaba a James con los ojos entornados. ¿Por qué no sabíamos que venía hacia aquí? ¿Por qué no trae equipaje? ¿Por qué está su acompañante vestido como un siervo? James levantó sus ojos azules para mirarlo. «Capitán Howell, por favor. Mis disculpas, señor Sinclair. Mi capitán no sabe lo que dice». «No pasa nada, Sloane», le aseguró James. «Tu capitán solo quiere una demostración». La expresión del capitán Howell cambió. Su rostro enrojeció y después se oscureció. Abrió la boca en un rictus, pero no pronunció palabra. Se llevó las manos al cuello. Se estaba asfixiando, tosiendo, agarrándose la garganta como si intentara apartar unos dedos que no estaban allí. Will se sintió arrebolado. La lenta oleada de calor que notaba cada vez que James usaba su poder, confusamente mezclada con su dolor de cabeza. El capitán Howell estaba de puntillas, como si lo levantaran. Su rostro era ahora púrpura violento, y sus gemidos, desesperados, guturales. Will levantó un brazo para detener a Cyprian, conteniéndolo con una mano en el hombro. «¡Lo está matando!», dijo Cyprian. «No», se oyó decir Will. «Se necesita mucho tiempo para estrangular a alguien». Sloane también había dado un fallido paso adelante, pero no intervino. Miró a James y a Howell y de nuevo a James. «Estamos cansados del viaje, y tus hombres nos han molestado». James le habló a Sloane con tranquilidad y expresión serena, mientras Howell se asfixiaba. «Espero que puedas ofrecernos una habitación». Por supuesto», dijo Sloane, riéndose nerviosamente. «Dormimos en tiendas, pero hemos reformado varias cámaras de la ciudadela. Si le parece bien, por supuesto». «Me parece bien». James siguió a Sloane, secundado por Will y los demás. Solo cuando todos lo hubieron dejado atrás, por fin soltó a Howell, que cayó de rodillas a su espalda, tomando aire desesperadamente. La excavación iluminada por las antorchas era un caos de tiendas, minas y pasarelas con tablones de madera sobre zanjas. Las estructuras de piedra a medio enterrar emergían de la oscuridad, rodeadas de andamios. En las zanjas los picos se alzaban y caían con un ritmo continuo. Sloane los escoltó a través de varias pasarelas hasta una tienda, una de las muchas levantadas en la zona más oriental de la excavación. Parte de un barracón donde los trabajadores dormían sobre el suelo duro. Sloane los señaló con la mano. «Estas son las tiendas de los trabajadores, para la clase baja. Sus hombres pueden dormir aquí». Will sintió que la mano de James se detenía en su nuca. Los dedos se curvaron en su cabello, un gesto posesivo de inconfundible significado. «Este se queda conmigo». Will se sonrojó, con las mejillas calientes. Nunca había compartido habitación con James. En la posada de Castleton habían pedido 2 habitaciones. Quedarse con él era una malísima idea. Sloane los miró con nerviosismo. «Sí, por supuesto, Anarion». Llevó a Will y a James a una de las estructuras de piedra, donde se detuvo ante una de las puertas, que abrió para que los sirvientes entraran a encender las lámparas y poner antorchas en los apliques junto a estas. Esta será su habitación compartida. Era perturbador saber que su habitación había formado parte del pasado de un edificio de una antigua ciudadela. Había 3 peldaños para bajar y un conjunto de arcos sujetos por 6 columnas retorcidas en formas inusuales, adornadas con tallas que no conseguía distinguir. Mientras los sirvientes les dejaban ropa, mantas, agua y copas, Will vio que el fuego de leña del abedul de las colinas cercanas mantenía caliente la habitación. En la pared opuesta, la cama al menos era tranquilizadoramente moderna, un mueble de estilo inglés, con 4 postes, dosel y cabecero. «Es solo una idea, pero...» Sloane sonrió. «Puede que él durmiera aquí». Will notó que James se tensaba, pero lo único que hizo fue decir: «Puedes marcharte». «Por supuesto». Sloane hizo una reverencia y se marchó. En cuanto las 4 puertas se cerraron, James se derrumbó. Will, que lo esperaba, atrapó su peso y lo ayudó a llegar a la cama. James estaba en mal estado, mucho peor que en el alcázar. Will apartó las colchas y tumbó a James en el colchón. Sacó rápidamente la petaca que contenía agua de las orines. James separó los labios y tragó cuando Will inclinó la petaca y, después de largos segundos, abrió los ojos ligeramente, un atisbo de azul bajo las pestañas doradas. Respiraba mejor y miraba a Will con brumosa atención. «Te dije que conseguiría liberarlos», le dijo James. «¿Y lo has hecho?», replicó Will. Sentado en la cama a su lado, Will lo miró,
con la camisa y el pañuelo mal colocados, y su cabello perfecto escapando de su lugar en mechones que parecían invitar a la caricia de un dedo. Su alivio por la recuperación de James casi se vertió en forma de palabras. «Lo has hecho», quería decirle. «Por mí. Gracias». Había una parte más profunda de él que se sentía satisfecha de modos que no debería, por cuánto se había esforzado James. «Por mí», susurraba ella también. «Te has vaciado. Me has dado todo lo que tenías». «Tu león está viva», le aseguró James. Sinclair no habría enviado a la señora Duval si hubiera querido matarla. James intentaba consolarlo. Estaba medio muerto y aún así intentaba mostrar su valía. ¿Había sido así con el Rey Oscuro? ¿Era consciente James de lo que hacía? Pero Violet no estaba, y ningún consuelo podía salvar esa dolorosa distancia. No podía olvidar que la puerta lo había vomitado allí con James, alejándolo de Violet y Elizabeth, como si lo separara de aquellos que seguramente lo mantendrían en la luz. «Descansa», le dijo Will. «Hablaremos mañana». Se levantó, tomó un cojín y una manta y los lanzó al largo sillón que había cerca, planeando dormir en él. Cuando se giró, James estaba observándoles desde la única cama del dormitorio. «¿Eres tímido?», le preguntó James. Will puso una mano en el asiento del largo sofá. «Dormiré aquí». «Él no te matará solo por tumbarte a mi lado», le aseguró James. «¿Quién?». «Ya sabes quién», replicó James. «Mi celoso señor». No estaba hablando de Sinclair. Estaba hablando de otra figura cuya sombra se extendía hasta ellos desde el lejano pasado. «Creo que no dudaría en matar a alguien por eso». Las palabras escaparon solas. «Entonces quédate donde estás». Un azul mordiente bajo sus pestañas. Will se detuvo, tomó y soltó aire. Después se quitó deliberadamente la chaqueta y el chaleco para quedarse con camisa y pantalón. Caminó hasta el lado opuesto de la cama. Era más grande que su habitación en la casa de huéspedes de Londres. No había peligro de tocarse. «Él no durmió aquí», dijo Will, y se oyó a sí mismo una vez más, demasiado seguro. No estaba teniendo cuidado. «Lo sé», contestó James. Era difícil respirar alrededor de esas palabras. Si James fuera Cyprian o Violet, lo habría ayudado a quitarse la chaqueta y las botas. No lo hizo, preguntándose si eso lo delataría. O quizá nadie se mostraba relajado con James, que seguramente no solía desmayarse a menudo en los brazos de otros hombres, ni invitarlos a su cama. «Este no era el Palacio Oscuro. Están cavando en el lugar equivocado», dijo James. Will se quitó las botas. No dijo que él también lo sabía, que podía sentirlo. Las palabras de James tenían un tono irreflexivo, de alguien que se encuentra en un sueño febril o a punto de quedarse dormido. Will tomó aire. Después, porque James lo había convertido en un desafío, se tumbó a su lado en la cama. Notó que James se movía, oyó su brusca inspiración. «No me hagas regresar al sofá, estoy cómodo», le dijo Will. La voz de James sonó jadeante y con un desconcertado asombro. «Incluso viéndolo, me cuesta creerlo». «¿Qué?». Will giró la cabeza para encontrarse con los ojos azules de James clavados en él. «Tú eres el único que no le tiene miedo». Silencio. Como si James no lo comprendiera. Como si no lo entendiera a él. Fue lo último que James murmuró mientras bajaba las pestañas y su respiración se aquietaba. Totalmente exhausto, se quedó dormido. Will se puso boca arriba, con el antebrazo sobre la sien, mirando el techo de piedra. Y, como no quedaba nadie despierto que pudiera oírlo, Will se permitió decirlo. «Te equivocas». Nadie oyó la murmurada confesión en la oscuridad. Le dolía la cabeza. La montaña yacía con su laberinto de habitaciones vacías aún por descubrir y de pasillos mudos sin transitar. «Estoy aterrado»,